Experimento número 6. Probador de diodos. El propósito de esta práctica es observar cómo un diodo permite el paso de la corriente en una sola dirección. Para esta práctica utilizamos una resistencia de 220, un diodo 1N4003, un LED y la fuente de voltaje regulable. Esta práctica funciona mientras el diodo esté conectado de forma correcta. El voltaje pasará al LED, y si lo invertimos, como podemos observar, la corriente no llega al LED. El experimento que les voy a mostrar es el experimento número 8, que se llama ¿Cómo funciona un transistor NPN? Los materiales que utilicé fue una resistencia de 220 ohms, una resistencia de 6.8 kilos, un push button, un transistor 2N3904, 2 LED y una fuente de voltaje. En esta práctica es para observar cómo funciona un transistor y observaremos cómo un LED tiene un brillo más fuerte que el otro. Y al soltar el botón se tienen que apagar los dos. Experimento número 9. Probador de transistores PNP. Para este experimento lo que vamos a hacer, o nuestro propósito, sería observar cómo trabaja un transistor PNP como amplificador de corriente, controlando una corriente grande, corriente de colector, con una pequeña corriente de base. Construiremos un útil probador de transistores PNP. En este caso, los materiales que utilizamos van a ser dos LEDs, dos resistencias. Una resistencia base va a tener un valor de 220 ohms y otra de 6.8 kilo ohms. Además tendremos un botón y un transistor PNP 2N3906. Entonces nuestro probador va a funcionar de la siguiente manera. Tendremos dos LEDs, uno conectado al colector de base y otro LED que estará conectado al emisor. Probaremos que el transistor funciona como un amplificador de corriente, de manera de que el LED que está conectado al colector, que es el 2, va a ser más brillante que el LED 1, que el que está conectado a la base, porque sabemos que la corriente que fluye a través del colector es la que será amplificada respecto al colector de la LED de base. Entonces, al tenerlo conectado a la fuente y presionar el botón, notaremos que encienden los dos LEDs. Pero como podemos notar, el LED que está conectado al colector de base es más brillante que el LED que está conectado al emisor. Experimento número 10, oscilador con transistores. El propósito de este experimento es construir un oscilador con dos transistores. Los materiales que utilizamos son: un parlante de 8 ohms, dos resistencias, un condensador y dos transistores. Al conectarlo a la fuente se tiene que escuchar un sonido audible en el parlante. Sí.